hay varias maneras de ponerla. La más incompleta sería esta de aquí. Simplemente decir que delta de t es igual a 0 para todo t diferente de 0. Es decir, que si este es mi eje temporal, bueno, no necesariamente temporal, la variable t, o el nombre que quieran. Y en este otro eje voy a dibujar delta. Entonces vale 0 en todo esto. Aquí no sabemos cuánto vale. Y luego para acá también vale 0. Entonces vean que la definición nos dice que es igual a 0 para t diferente de 0, pero no nos dice cuánto vale aquí. Y eso no es porque la definición no quiera decirlo, sino porque no está definido el valor de la delta aquí. Pues otra manera de definirla de definir la función delta es esta. Es una función o distribución que cumple esta propiedad, que se integra en una función f de t multiplicando a la delta de t menos a por dt. Esta integral es igual a la función evaluada en el punto donde esto vale 0. O sea, evaluada en el punto donde el argumento de la delta es igual a 0. Entonces esto es igual a f de a, siempre y cuando el dominio de integración incluya al número a. Si no lo incluye, entonces la delta siempre va a valer 0 y la integral sería 0. Entonces, mientras el dominio incluya al número a, se cumple esta propiedad. Entonces, esta es otra manera de definirla. Y una manera equivalente la podemos obtener poniendo que la función f de t sea igual a 1 y que el número a sea igual a 0. Y así llegamos a esta otra, donde aquí ya estamos poniendo explícitamente los límites de integración de menos algún número b a algún otro número. Le voy a cambiar el nombre para no confundirlo con el otro a. Entonces, entre dos números arbitrarios. Siempre y cuando ambos sean mayores que 0, eso garantiza que esto está en los negativos. Menos b estaría en los negativos. Aquí me equivoqué. C, b mayor que 0, de modo que esto sea negativo y esto sea positivo. Entonces el 0 siempre va a estar en el dominio de integración y entonces esta cosa va a ser igual a 1. Noten que aquí puse a igual a 0, esta de aquí igual a 0. Entonces esta delta vale 0 en todos lados, excepto en t igual a 0. Entonces esta definición es yo creo que la que más vamos a utilizar. La integral de una función por una delta da como resultado la función evaluada en donde la delta vale, en donde el argumento de la delta vale 0. Entonces este, les digo, es el que más vamos a utilizar y este es quizá el más sencillo de escribir. La definición más sencilla es esta. La podemos poner también así, que la integral de delta t menos a por dt es igual a 1. Aquí de nuevo estamos poniendo f de t igual a 1 y una diferente de 0. Entonces el a lo estamos dejando aquí. Y esto es cierto siempre y cuando el dominio de integración incluya al número a. Entonces las definiciones que tenemos son principalmente esta. Esto igual a qué cosa? A FDA. F de a, siempre y cuando t igual a esté en el dominio de integración. Y una manera mucho más corta de escribir eso es poner aquí una D para indicar el dominio de integración. Borramos todo esto y ponemos que A pertenece a ese dominio. Entonces esta es la definición de la delta, una de varias. A partir de aquí pueden deducir las otras. Y ahora pasamos a ver sus propiedades, algunas de sus propiedades, que son
estas tres de aquí. Esto nos dice que la delta es una función par, así que delta de menos t es lo mismo que delta de t. Esta nos dice que delta de a por t es 1 sobre el valor absoluto de a por delta de t, o sea que esta sale de aquí dividiendo y con valor absoluto. Y esta, nada más que t por delta t es igual a 0. Esta última es muy fácil de verificar. Basta con multiplicar esto por t. Entonces vean, esta definición nos dice delta de t es igual a 0 para t diferente de 0. Entonces, t por delta de t, ¿cuánto vale? Si t es diferente de 0, esto vale 0 por la definición. Y entonces t por delta de t vale 0. Y si t igual a 0, no sabemos cuánto vale esto, pero sabemos que esto es 0. Entonces el producto también es 0. Entonces t por delta de t siempre es igual a 0. Las otras dos propiedades vamos a verificar primero esta y luego esta de acá va a ser consecuencia de la segunda. Entonces para verificar esta, el procedimiento que vamos a utilizar es muy parecido al procedimiento que se puede utilizar para verificar cualquier otra propiedad de la delta. Entonces pongan atención al procedimiento porque es el mismo que se puede utilizar para otras cosas que tengan que ver con la delta. Entonces queremos ver cuánto vale, bueno, queremos relacionar esto con esto. Vamos a partir tomando esta delta de a por t, es decir, la delta que no sabemos cuánto vale, delta de a por t. A puede ser positivo o negativo, entonces vamos a restringirnos primero a mayor que 0, y para esto definimos un b igual a restringido a que sea mayor que 0. Entonces vamos a poner delta de b por t, donde b está restringido a ser mayor que 0. Y vamos a ver qué pasa si agarramos esta delta, que no sabemos qué propiedades tiene, la agarramos y la ponemos en una integral como esta. O sea, una integral igualita a la de la definición de delta, pero en vez de poner delta de t, ponemos delta de b por t. Entonces comenzamos a trabajar esto. Lo primero que podemos hacer es un cambio de variable. En vez de trabajar b por t, vamos a definir un t' igual a b por t. Entonces t va a ser t' sobre b. Entonces aquí donde aparece t, ahora ponemos t' sobre b. Este b por t se convierte en t' y el diferencial de t es el diferencial de t' sobre b. Este de aquí. Esta b se sale de la integral. Entonces tendríamos 1 sobre b por la integral de menos infinito a infinito de f, como b es una constante, entonces en verdad la dependencia de esta función es nada más t'. Entonces aquí queda f de t', delta de t', de t'. Y esto por la definición de la delta. Bueno, primero, usando que la t' es una variable de integración, podemos renombrarla. Entonces podemos renombrar ahora t' como b, perdón, como t, y dejarla así. Y de hecho con esto ya llegamos al resultado. Entonces comparando el lado izquierdo con lo que acabamos de obtener, ¿qué podemos deducir? Vean, lo único en lo que difieren esas dos integrales, voy a borrar esta misma de aquí. Vamos a ver, aquí aparece la integral de menos infinito a infinito, aquí también. Aquí aparece f de t, aquí también. Aquí aparece de t, aquí también. Lo único diferente es esto. Aquí tenemos delta de bt y aquí tenemos 1 sobre b, delta de t. Entonces, para que estos dos sean iguales, lo que debe cumplirse es que delta de b por t
sea igual a 1 sobre b por delta de t. Y es lo que estamos diciendo aquí. Delta de b por t igual a 1 sobre b por delta de t. Y esto recordemos para b mayor que 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí me escuchan bien? Ya ven que mi internet es muy malo. Bueno, entonces ya hicimos el caso b mayor que 0. Ahora vamos con b menor que 0. Perdón, con a menor que 0. Entonces para esto trabajamos con algo así. Ponemos a igual a menos c, donde c es mayor que 0. Entonces vamos a trabajar con esta c. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo mismo de antes. Aquí sería delta de a por t. Pero vamos a decir que a es menos c. Menos c por t con c positivo. Y luego, igual que arriba, hacemos cambios de variable. Definimos un t' igual a menos c por t. O sea que t es igual a t' sobre menos c. Entonces aquí, donde aparecía t, ahora aparece t' sobre menos c. Donde aparecía menos c por t, ahora aparece t'. Y aquí aparece dt' sobre menos c. La c sale de la integral, ahora se lleva un signo menos. El cambio de variable, noten que ahora incluye un menos. Por lo tanto, los límites de integración cambian. Cuando t vale menos infinito, t' vale infinito o tiende a infinito. Y cuando t tiende a infinito, t' tiende a menos infinito. Entonces salió un menos de acá, pero también tenemos un cambio aquí de los límites de integración. Entonces este menos lo reabsorbemos en los límites volteándolos. Los regresamos a que sean de menos infinito a infinito y ya quitamos el menos de aquí. Ahora esto, ¿qué le hacemos? La c sale. El menos de aquí no importa para lo que es la dependencia de la función. O sea, f de t' sobre menos c es una función que depende solamente de t'. C es una constante y el menos 1 también. Entonces esto depende de t'. Entonces nos quedaría 1 sobre c por la integral de menos infinito a infinito de una f de t', delta t', de t'. Los índices mudos los renombramos. Y esto es de nuevo la definición original de la delta. Ahora recordamos que nuestra c era menos a. Nos queda así. Y comparamos lo que tenemos del lado izquierdo, de donde comenzamos, con lo que tenemos del lado derecho. Aquí hice una revoltura con los nombres de las letras. En vez de ponerle C, le puse... Así. Tomé B menor que 0 y B igual a menos C con C mayor que A. Sí, hice A igual a B, luego B menor que 0 y luego B igual a menos C con C mayor que 0. Entonces es consistente, pero es más enredado de lo necesario. Entonces acá, tomando esto en cuenta, A igual a B, acá puedo poner también B. Y comparamos esta con esta de aquí, que es la misma que esta de aquí. Entonces vamos a comparar esta con esta. Ya borro esto. Y ahora, estos integrales tienen todo exactamente igual. La integral, la f, la dt, salvo por esta delta de bt y este 1 sobre menos b por delta dt.
Entonces, para que lo del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho, es necesario que para b menor que 0, delta de bt sea igual a 1 sobre menos b por delta de t. Y entonces los dos resultados que tenemos son estos que están aquí. El de arriba para b mayor que 0 y el de abajo para b menor que 0. Entonces para b mayor que 0 es 1 sobre b delta de t y para b menor que 0 es 1 sobre menos b por delta de t. Y este signo lo podemos, esta diferencia de signo la podemos codificar en un valor absoluto de esta manera. Entonces delta de bt es 1 sobre valor absoluto de b por delta de t. Entonces cuando b es negativo, aquí nos queda menos b, y cuando b es positivo, aquí nos queda nada más b, coincidente con lo de acá. Y así mostramos esta propiedad. Y la última es consecuencia de la de aquí. Basta con poner a igual a menos 1. Entonces si a es igual a menos 1, tendríamos delta de menos t. Y del otro lado tenemos 1 sobre valor absoluto de menos 1, que es 1, por delta de t. Entonces delta de menos t es lo mismo que delta de t. Bueno, entonces esas son las tres propiedades, o tres de las propiedades que más vamos a utilizar de la delta. Bueno, sobre todo estas dos, que es una función par y que si está multiplicado el argumento por una constante sale de esta manera, con un valor absoluto. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, hay otra propiedad que no es muy útil, que digamos, al menos no en las aplicaciones más sencillas. Bueno, en la vez que di el curso de estadística sí hicimos uso de esta propiedad. Pero bueno, aquí está demostrada paso a paso, entonces esta les queda de tarea a ustedes checarlo. No sé si les vaya a pedir que entreguen esa tarea o que lo hagan en... sí, no sé si se los vaya a dejar de tarea o no, pero igual les conviene checarlo. Y si no, cuando lo ocupen ya saben que está en las notas. Esta propiedad que les dice la delta de una función de t es la suma sobre todos los valores ahí, que son los ceros de esta función, de delta sobre la norma de h, de la derivada de h. Entonces se ve bastante misteriosa, pero de hecho la manera en que se demuestra es sencilla, bueno, no es tan sencilla, pero es directa, y está bien como ejercicio, o sea, les enseña cómo partir los intervalos de integración con la delta y cómo les recuerda también la serie de Taylor y cómo utilizar la serie de Taylor y lo de la delta para mostrar esto. Entonces yo creo que sí les va a aparecer por ahí en alguna tarea esta parte. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces continuamos con la derivada de la función delta prima, y como les decía hace rato, cuando queremos explorar alguna cosa relacionada a la delta, lo que hacemos es ponerla en lo que se parezca lo más posible a la definición de delta. Entonces ahora queremos ver qué es delta prima, entonces lo ponemos aquí, en esta integral de aquí. Y hacemos una integración por partes, es decir, lo de u de b igual a v menos b de u. Entonces esta integral de menos infinito a infinito de f de t, delta prima de t, recuerden que la prima es derivada respecto al tiempo. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Esta vez voy a hacerlo paso a paso.
Y ya las próximas veces cuando diga integración por partes, ya saben a qué me refiero. Entonces vamos a reescribir, o vamos a notar lo siguiente. Notamos que la derivada respecto al tiempo de f de t delta t, usando la regla del producto, la regla de Leibniz, esto es f' de t por delta de t más f de t por delta prima de t. Que voy a poner otra vez la prima, delta prima de t. Entonces el término que me interesa a mí es este de aquí, f de t por delta prima de t. Y vemos que aparece aquí. Entonces despejando, tenemos que f de t delta prima de t es lo mismo que sería la derivada total respecto a t del producto f con delta menos f' delta de t. Entonces ahora sustituimos esto en la integral de acá arriba. Y tenemos lo siguiente. Esto igual a la integral de menos infinito a infinito. En vez de f por delta prima ponemos todo esto. Y de una vez lo separo en dos integrales. Entonces aquí termina la primera de t. Y luego menos integral de menos infinito a infinito f' de t. Entonces aquí tenemos integral respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo. Entonces esto es lo mismo que f de t delta t evaluado entre menos infinito e infinito. Y el segundo término, eso lo dejamos así como está. No es cierto, de una vez podemos ver qué es el segundo término. Usando la definición de la delta, esto a que es igual. Usando A por F de A. Más o menos. Vamos a copiarlo arriba para que vean cuánto vale A en ese caso y ya con eso me pueden decir. La definición, comparando con lo que tenemos abajo, la única diferencia es que ahora en vez de tener F, tenemos F' y estamos en el caso en el que A es igual a 0. Entonces aquí sería como esto con A igual a 0. Entonces acá tendríamos F de 0 y en vez de F tenemos F'. Entonces esto sería igual a F' evaluada en 0. Viene esta definición con F igual a F' y con A no igual, sino identificando F con F' e identificando la con el 0. ¿Sí queda claro por qué es F' de 0? Perdón, profe, ¿me lo podría repetir? Es que no lo chequé ahorita bien. Sí, entonces esta es la definición, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la definición con A igual a 0. Con A igual a 0, nos queda que la integral sobre el dominio de f de t
delta de t de t es igual a f de 0. Siempre y cuando el 0 pertenezca a ese dominio. Ahora, f es una función arbitraria. Entonces, comparando con lo que tenemos acá abajo, nuestra función arbitraria resulta ahora ser f'. Entonces ponemos f' aquí en la definición, f' y f'. Y el dominio de integración de menos infinito a infinito, evidentemente incluye el 0. Entonces se vale este resultado de aquí. Entonces la integral de menos infinito a infinito de f' delta de t de t es la f' evaluada en el 0. ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces continuamos acá. Esta vale entonces f' evaluada en 0. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cuánto vale la delta si t tiende a infinito? Cero. Y lo mismo si t tiende a menos infinito. Quedamos que la delta es 0 en todos lados, excepto en el 0, en t igual a 0. Entonces, siempre y cuando f a ver, ¿hay que poner condiciones sobre f o no? No, no hace falta. La delta es exactamente 0, o sea, la delta no tiende a 0, no se aproxima a 0, es exactamente 0 en todos lados, excepto en t igual a 0. Entonces, cualquier cosa que sea f se cancela con la delta. Siempre asumimos que la delta es 0 más rápido que cualquier cosa que pueda pasar con esto. Entonces, todo esto se va a 0 y nos queda únicamente menos f' de 0. Y menos f' de 0 podemos escribirlo de esta manera. Menos la integral, a ver, entonces hasta ahora tenemos esto y esto de acá, que f de t delta prima es menos f' de 0. ¿Podemos hacer algo más? No, entonces esta es la definición de lo que sería la delta prima. Entonces delta prima es una función o distribución o función generalizada, también le llaman, tal que integral de menos infinito a infinito de f de t delta prima de t es lo mismo que menos f' evaluada en el 0. Y si lo hubiéramos puesto t menos a aquí, lo único que cambiaría es que aquí habría también un t menos a. Pues bueno, esta es la propiedad que define a la derivada de la función delta. Esta de aquí. Ahora, ¿para qué nos sirve la delta? Tiene que ver con lo que nos contaba al principio de la clase. ¿Cuál sería la densidad de carga de una partícula puntual? Una partícula puntual como las que nos gusta poner en los problemas más sencillos de mecánica o de electricidad. Entonces, para empezar, ¿cómo calculan una densidad? Ya sea de masa o de carga. ¿Cómo calculan densidades en el espacio tridimensional? La densidad de masa, por ejemplo, ¿cómo la calculan?
si hay un objeto de cierta masa y cierto tamaño, ¿cuál es su densidad? Sí, en la forma más sencilla, que la masa sea homogénea, pues sí, es nada más eso, masa sobre volumen. Y lo mismo con la carga, si tienen un objeto de cierta carga y cierto tamaño, su densidad de carga es masa sobre volumen. Pero si ese objeto es una partícula puntual, el volumen vale cero. Y entonces eso de masa sobre volumen, que ya no funciona. Entonces hay que pensar qué otra propiedad importante tiene la densidad. Si ustedes toman cierta densidad, por ejemplo, la densidad, pensemos otra vez en masa. Supongamos que es una densidad de masa uniforme, o sea que es constante en todo el volumen. Entonces, en vez de hacer masa sobre volumen, podemos evitar hacer esa división despejando. Entonces, en vez de definir la densidad directamente como masa sobre volumen, la definimos como la cantidad tal que la masa total sea igual a la densidad por el volumen. Entonces parece algo trivial y hasta tramposo, y nada más no estoy dividiendo. Pero sí, si el volumen es cero, no puedo dividir, entonces no puedo despejar de aquí si el volumen es cero. Entonces tengo que quedarme a este nivel antes de despejar. Y ahora, si la densidad de masa no es uniforme, pues lo mismo se aplica, con la única diferencia de que tengo que agarrar elementos de masa pequeños y pedacitos de volumen nada más y sumar sobre todo el objeto. Y ya que me voy al límite continuo, eso es una integral. Entonces integro sobre todo el volumen, la función que me dé la densidad en cada punto, por los diferenciales de volumen. Entonces esta es otra manera de pensar en cómo defino la densidad. Es como esa cantidad tal que su integral sobre el volumen me dé la masa total. Y lo mismo si estuviéramos pensando en cargas. Nada más cambio masa por carga y aquí también. Cambio masa total por carga total, que usualmente le llamamos Q. Entonces la carga total es la integral sobre volumen de la densidad de carga como función de las coordenadas espaciales y ya. Entonces, una partícula puntual de carga Q siguiendo la misma idea, entonces debe ser tal que esa carga Q sea la integral sobre volumen. Noten que aquí este Q es una constante, igual que acá. La integral sobre volumen de alguna densidad por el diferencial de volumen. Y en principio esta densidad, tratando de mantener las cosas lo más físicamente realistas, si estamos pensando en un objeto extendido, no puntual, regresemos al caso de aquí arriba, estamos pensando en cierto objeto así, pues esa densidad solo existe donde está el objeto. Si me salgo del objeto, acá la densidad debe ser igual a cero, y dentro del objeto, aquí la densidad es diferente de cero. Entonces yo integro sobre todo el volumen, pero por todo el volumen me refiero a dónde está el objeto nada más. En todo lo demás, pues la densidad debe ser cero. No hay cargas ahí. Y ahora vamos al caso de la partícula puntual. La partícula puntual está definida en un punto, nada más. Entonces esa integral sobre volumen al final pues debe tener contribuciones solamente de lo que pasa en algún punto particular. Y ahí es donde entra la delta, porque la delta, vamos a la definición,
La delta, ¿qué está haciendo aquí? La delta está localizando esta función f de t nada más en el punto t igual a. Entonces yo puedo tener la función definida en todos lados, pero una vez que la integro con la delta me la da localizada en el punto t igual a. Entonces vamos a aprovechar esa propiedad para definir una densidad de carga de partícula puntual de esta manera, que sea una Q, pero localizada en el punto donde esté la partícula, que le podemos llamar el punto X0. Entonces esta sería una partícula puntual de carga Q, localizada en X igual a X0. Aquí estamos pensando en el caso unidimensional. Si lo queremos pensar en el caso 3-dimensional, le ponemos aquí vector. Esta integral sobre un volumen sería sobre un volumen 3D. Y este también sería un diferencial de volumen 3D. Y aquí sería x menos x0 vectoriales. Y entonces para esto es una de las cosas más importantes para las que nos sirve la delta en física, es para poder definir adecuadamente, o al menos de manera que funcione en las cuentas, una densidad de una partícula puntual. Si estuviéramos hablando de masa puntual, localizada igual en no sé dónde, en x igual a x0, esto sería tal que m es igual a la integral sobre el volumen de esa masa, delta de x menos x0 por dv. ¿Y por qué es cierta esta ecuación? Porque es la propiedad de la delta de Dirac. La integral de esta función m, delta x menos x0, solo es, me da como resultado esta función evaluada en x igual a x0. Y como es una función constante, pues vale m. Y entonces así definiríamos densidades de carga de partículas puntuales y de masa mediante la delta de Dirac. ¿Alguna pregunta? Bueno, nada más algo que se me pasó a mencionar. Esta delta tridimensional, de nuevo, recordando que en sí lo que estamos haciendo con la delta es localizar algo en un punto. Entonces esto lo podemos expresar así, en términos de las delta unidimensionales como delta de x menos x0, delta de y menos y0, por delta de z menos z0. Entonces esto solo toma valores diferentes de 0. Si, solo si x es igual a x0, y eso significa x igual sin vector igual a x0, y igual a y0, y z igual a z0. Y lo mismo de este lado, esto solo toma valores diferentes de 0 si simultáneamente esto tiene que ser igual a x0, esto tiene que ser igual a y0, y esto igual a z0. Entonces estas dos son equivalentes. Y también podríamos escribir sus expresiones en coordenadas cilíndricas o esféricas si quieren. En cartesianas sería de esta manera nada más. Bueno, continuamos entonces. Aquí está resumido lo que les acabo de contar. Entonces continuamos con otra función que suele aparecer en algunos lugares y que es la función escalón, la función Heaviside. Y está definida de esta manera. Entonces otra vez es una función definida por partes. Para t mayor que 0 estamos diciendo que vale 1 y para t menor que 0 estamos diciendo que vale 0. Creo que no tengo una gráfica, pero aquí lo hacemos. Acá está t y acá está h de t.
Aquí está el 1, entonces vale 1 de aquí para acá y vale 0 de aquí para acá. Entonces esta es la función escalón. Y vean, esto es estrictamente t mayor que 0 y esto es estrictamente t menor que 0. En t igual a 0, esta función es más que nada utilizada en procesamiento de imágenes, de señales y todo, en cosas computacionales más que nada. Entonces, cuando definen una función en la computadora, para que la computadora pueda trabajar con ella sin mayor problema, lo mejor es definirla en todos los puntos. Entonces aquí falta la definición en t igual a 0. Entonces suele tomar que en t igual a 0 valga un medio, o sea que tome este valor de aquí. Nada más por completez, para que no tenga ahí un punto en el que no esté definida. Bueno, entonces esta función escalón tiene una relación con la delta, dada de esta manera. Y para demostrar esta relación, hacemos lo que hemos estado haciendo. Queremos ver qué es esto, entonces lo ponemos en una integral que se parece a la de la delta, esta de aquí. De nuevo hacemos integración por partes, entonces ahora nos va a quedar f por h de menos infinito a infinito menos la integral de menos infinito a infinito de f' por h de t. Aquí, ¿qué va a pasar con la evaluación? Cuando t tiende a infinito, h vale 1, estaríamos de este lado y acá h vale 1. Y cuando t tiende a menos infinito, estaríamos de este lado y h vale 0. Entonces nos va a quedar de esta evaluación, nos va a quedar la función f cuando t tiende a infinito, lo que viene del límite superior. Y luego acá nos queda f' de t integrado de menos infinito a infinito. Otra vez, como h vale 0 en todos los negativos y vale 1 en todos los positivos, entonces la integral de menos infinito a infinito la partimos de menos infinito a 0, donde h vale 0, entonces todo eso se va, y nos queda únicamente de 0 a infinito, donde h vale 1, y nos quedaría 1 por f' de t, que es lo que aparece ahí. Entonces tenemos f evaluada cuando t tiende a infinito menos la integral de 0 a infinito de f' de t. ¿Esta integral cuánto vale? Es la integral respecto al tiempo de una derivada total respecto al tiempo. Pues me da simplemente la función f evaluada en los límites. Entonces tendríamos este menos, es el que viene aquí, y luego tenemos f evaluada entre 0 y infinito, y eso me da otra vez f de infinito menos f de 0. Entonces estos dos infinitos que parecían preocupantes se cancelan. El menos de acá con este de acá se vuelve positivo y me queda f de 0. Y f de 0 lo puedo reescribir utilizando otra vez la definición de la delta como la integral de menos infinito a infinito de f de t delta t de t. Así. Y ahora comparamos de dónde empezamos y a dónde llegamos. Entonces vean, tenemos la misma integral, tenemos dt, tenemos f de t, y lo único que tenemos diferente es que acá tenemos h' y acá tenemos delta de t. Entonces, para que los dos lados de la ecuación sean iguales, lo que debe cumplirse es que h' sea lo mismo que delta de t. Y gráficamente eso también tiene bastante sentido. De acuerdo a esta gráfica, ¿cuánto vale h' en toda esta región? Vale 0, ¿verdad? La derivada aquí es 0. En todo esto la h es constante. Entonces h' aquí vale 0 para cualquier t menor que 0. Y también para cualquier t mayor que 0. La derivada de esto es igual a 0. Entonces h' es tal que vale 0 para cualquier t diferente de 0. Y en t igual a 0 está indefinida. Entonces igualito que la delta. Vale 0 en t diferente de 0 y en t igual a 0 está indefinida. Entonces esa relación que gráficamente quizá es muy sencillo darse cuenta de que existe, la podemos demostrar de esta manera. Entonces la derivada de la función escalón es la delta de Dirac.
¿Preguntas? ¿Ya se cansaron o aguantan media página más? ¿Qué pasó? Nada más para preguntarle eso sobre al final cuando se hace esa cancelación de infinitos, sí puede hacerse ese paso, digamos, habitualmente, ya que pues el infinito como tal no está definido. Entonces, ahí sería más bien Sí, como es el mismo infinito que aparece en los límites de integración. sí, digamos que son infinitos que vienen del mismo lugar, entonces eso nos garantiza que los podemos cancelar. O sea, no estamos restando, no sé, un z tiende a infinito con un x tiende a infinito, que eso sí en principio no sabríamos si se cancelan exactamente o no, sino que estamos restando f evaluada cuando t tiende a infinito, menos f evaluada cuando la misma t tiende a infinito. Entonces estos sí los podemos cancelar. Ok, entonces ya nada más quedaría la función evaluada en cero y esa igualdad, también al último ahí me perdí un poquito, la igualdad De cuando aquí para la, acá. sí, o sea, esa igualdad cuando la función está evaluada en cero, f de cero, ¿cómo es que definimos esta integral que queda al último de la, sí, pues la, Esto viene de la definición de la delta. Lo voy a copiar aquí. Lo mismo que está escrito ahí lo voy a copiar. Y vamos a ver la definición. Menos infinito, infinito, f de t, delta de t, dt. Entonces vamos a la definición. Esta es la definición. Entonces de nuevo la tomamos en el caso a igual a 0. Entonces esto no estaría. Y aquí tendríamos el 0. Y pues comparando ya nos damos cuenta que son lo mismo. Entonces que f de 0 lo podemos escribir de esta manera. es cierto, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, ¿le seguimos o lo dejamos aquí? Lo que sigue ya es un tema diferente, ¿verdad, profe? Lo que vimos hasta ahorita es la definición de la delta y algunas propiedades y relaciones con algunas funciones. Lo que sigue es ver cómo la delta está relacionada con la transformada de Fourier. No, de hecho creo que sí le seguimos, al menos esta ecuación de aquí. Y es lo último. Sí, creo que sí ha sido mucho material, pero ya es muy poquito lo que falta. Entonces, el teorema de inversión de Fourier es este de aquí. Lo pueden encontrar acá arriba en las notas por si no recuerdan que ya lo vimos. Es esta ecuación de aquí. Donde teníamos es lo que desarrollamos ayer, que f de t es 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de e a la y omega t, por esta otra integral de aquí. Entonces esta es la ecuación de la que vamos a partir ahora. Aquí es esa misma ecuación. Vamos a recomodar un poco los términos. Todo esto no depende de u. Entonces lo que dependa de u podemos pasarlo a la izquierda. Pues podríamos escribirlo así, integral de menos infinito a infinito. Pasamos la integral sobre u para acá también, de menos infinito a infinito. De omega a la y omega t, f de u a la menos i omega u de u. Ahora, ¿qué podemos hacer?
Vamos a poner esto y esto por acá, esto por acá y esto por acá. Voy a poner unos paréntesis que faltan por ahí. Ahora, f de u de u. Hasta aquí no depende de omega. Entonces vamos a poner otro paréntesis aquí. Entonces, como no depende de omega, podemos poner la integral de omega después de esa. Y ponerlo así. Noten que esto sí depende de u. Entonces esta integral afecta a todos. Entonces podemos reacomodarlo, así como lo acabamos de hacer. Y nos queda de esta manera. La integral de menos infinito a infinito de u f de u por el resultado de esta integral. O sea, todo esto está integrado aquí. De u f de u por el resultado de esto. Ahora, comparemos el lado izquierdo y el lado derecho. Tenemos que f de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de u f de u por todo esto de aquí. Veamos ahora la definición de la delta. Voy a tomar esta definición. Vamos a cambiar un poco los nombres de las variables aquí. T es una variable de integración, le puedo llamar como quiera. Vamos a llamarle u. F de u menos a. Y a es algún valor que toma esta variable. También le puedo llamar como quiera. Vamos a llamarle t. Entonces esto es la definición de la delta. Solamente le cambié los nombres a algunas variables que les podía cambiar nombres. Entonces vean, ahora tenemos f de t del lado derecho. Aquí está f de t. Y luego tenemos una integral de una f de u por la delta de u menos t por du. Entonces comparemos esto con esta ecuación de acá. El lado izquierdo es el mismo. Bueno, el lado izquierdo de esta es el mismo que el lado derecho de esta. Por lo tanto, esto debe ser lo mismo que esto. Y estos dos, ¿en qué difieren? Pues difieren en que una tiene esta integral de aquí y otra tiene a la delta. Entonces, para que esto sea igual a esto, debe ser cierto que la delta de u menos t, que recuerden que por paridad es lo mismo que delta de menos, esto lo puedo poner así y esto a su vez lo puedo poner así, usando la paridad. Entonces, delta de u menos t, que es lo mismo que delta de t menos u, tiene que ser 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de e a la i omega de menos u por d omega. Y esto me da otra representación o definición de la delta de Dirac. Esto se conoce como representación de Fourier o representación exponencial de la delta
de Dirac. Y esta ecuación, además de que es útil para hacer algunas cuentas, también es un tanto ilustrativa de cómo es la delta y cómo se logra esa forma de que sea cero en todos lados y un valor indefinido nada más en t igual a 1, t igual a 0. Pensemos, voy a copiar esto, delta t menos 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, e a la i omega t dt. Vamos a copiar esto acá arriba, ya casi terminamos. Pensemos en deshacer todo lo que hemos hecho para llegar a transformada de Fourier. Entonces vamos al revés. Ahora, en vez de estar con el caso continuo, vamos al caso discreto. Y a grandes rasgos, me voy a saltar detalles. A grandes rasgos lo que pasaría es que esa integral se convierte en suma y la exponencial lo vamos a descomponer en la representación de senos y cosenos. Entonces tendríamos suma de unos cosenos, omega r, omega t, más i senos omega t. Y una suma sobre diferentes valores de estos omegas. A ver, déjenme checar algo acá. Sí, sí me equivoqué. El diferencial es de omega. De hecho, lo copié mal, ¿verdad? Era esto. T menos 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito. Es que copié la de abajo. No, era esta. E a la i omega, t menos u de omega. E a la i omega, t menos 1 de omega. Entonces, sí, es una suma sobre diferentes valores de esta frecuencia. Ya sabemos que en los cosenos esto era de 1 a infinito. Pensemos también en u igual a 0 por simplicidad. Entonces nos queda así. Una suma sobre estas cosas. Entonces, un coseno solito, ¿cómo se ve? Se ve como la línea que está aquí en azul. En 0 vale 1 y ahí se queda oscilando entre menos 1 y 1. Entonces esta que está en azul sería un coseno solito. Y sería como tomar nada más a orden 1 esta sumatoria. Ignoremos por ahora los senos. Entonces sería la suma a orden 1 de estos cosenos, sería nada más un solo coseno. Y se ve como lo que está en azul. Si lo hacemos al siguiente orden, ¿qué sería? A ver, ¿por qué tomé solo 3, 5, 7? Sí, recuerden que el omega era 2pi r sobre t. Y r es lo que iba de 1, 2, 3. Entonces omega, ¿qué valores tomaba? Bueno, sí, no me acuerdo por qué tomé solo los impares. Yo creo que también pueden tomar los pares aquí. Ah, no, porque los pares se van a ir cancelando entre ellos. Bueno, tomemos el siguiente orden, r igual a 3. Entonces, truncando la orden r igual a 3 sería un coseno más un coseno de 3pi x, algo así. Y sería la curva que está en naranja. Esta que va aquí. Entonces, vean, se hace un poco más chica fuera de x igual a 0, tanto en los positivos y en los negativos, y empieza a desarrollar un pico cerca de x igual a 0. Si tomamos más órdenes, r igual a 5, vemos que siguen achicándose un poquito, ya no mucho, pero sí se sigue achicando, lejos de x igual a 0, y sigue desarrollando un pico aquí. Y entre más y más valores tomen, a grandes rasgos, la función que va a aparecer es algo que está muy cercano al 0 aquí. Aquí se empieza a ir cada vez más, se dispara hasta que se indefine. Y acá también está muy cercano al 0. Entonces, aunque no de manera formal, pero sí de manera intuitiva, vemos cómo esta integral sobre diferentes frecuencias
sí nos da la idea de que va reconstruyendo una función delta, una función generalizada delta de Dirac. Entonces es una manera intuitiva de pensar cómo sale este resultado. La manera formal, pues ya la vimos acá arriba. Bueno, ¿preguntas? No, nada más preguntarle si puede subir estas notas. Sí, ahora sí la subo. Creo que ayer se me olvidó, ¿verdad? Pero ahora sí la subo. Sí, gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Hasta lunes, profe, nos vemos.